Hoy por fin pasa una cosa muy sencilla pero muy importante. Me levanto y estoy bien. No espectacular, no transformada, no abrazando árboles, simplemente bien. He dormido bien, el albergue ha estado tranquilo y además sale el sol, que después de tantos días parece casi un gesto de perdón. Así que toca recoger las cosas, atarme bien las zapatillas, que por primera vez espero no se mojen, y salir de Oporriño con otra energía. Voy con mi padre y durante unos kilómetros también con Javi, un amigo y peregrino que nos irá enseñando detalles del camino que seguramente solos habríamos pasado por alto. Así que empieza un día que por primera vez tiene pinta de que va a ser amable. A apenas 17 kilómetros nos separan de Redondela. Además, la etapa tampoco tiene grandes desniveles. Primer día que no va a llover, en teoría, así que voy a salir sin chubasquero, sin poncho, sin nada para mochila, nada. A ver qué tal será. Así. No están mojadas, pero tampoco están secas. Bueno, hoy etapa muy cortita, hasta Redondela, que ayer no me acordaba de dónde era, pues Redondela. Una de las cosas que más me gusta del camino portugués es pensar que, aunque hoy lo recorremos con mochilas técnicas, sellos y aplicaciones en el móvil, este camino lleva muchísimos siglos viendo pasar gente. No nació ayer, ni siquiera en la Edad Media. En parte, sigue trazados muchísimo más antiguos, como la Vía Romana, una calzada del siglo I que unía ciudades importantes del noroeste peninsular. Y luego, con el tiempo, cuando Portugal ya era reino, este camino fue cogiendo cada vez más fuerza como ruta de peregrinación hacia Santiago. Y hoy hay algo bonito en eso, el levantarme por la mañana, atarme las zapatillas, ajustar la mochila y saber que, de una forma o de otra, llevas los pies por un sitio que lleva siglos acostumbrado a despedir a peregrinos. Es el primer día que salgo del albergue y no llueve. O sea, genial. Vamos a ver si desayunamos algo y ya nos ponemos en marcha. Hemos pedido 2 cafés y 2 tostadas, porque mira lo que nos han traído. Atención. Vale, el café, tostada, pero y todo esto para que te eches lo que tú quieras, y 2 croissancitos y 2 bizcochitos, Dios mío. Voy a salir rodando hoy de aquí, güey. Los primeros pasos que damos hoy para salir de Oporriño son más bien prácticos que bonitos. Hay bastante asfalto y algún que otro cruce de esos que te obligan a espabilar, porque como te relajes un poco, el camino te manda a hacer turismo no previsto. Así que durante este tramo, más que caminar en modo contemplativo, toca ir con un ojo en las flechas y otro en el entorno. No es la parte más lúcida del día, pero sí es una de esas que te recuerdan que el camino también va de orientarse en medio del caos.
Después de ir caminando una semana entera con lluvia. Ay. Paz. La palabra es paz, literalmente. Y mira que la etapa es un poco, bueno, sin más. Pero da igual, porque no llueve. Ah, ya decía yo, digo, qué raro que no haya perritos. Pero sí. Ah, buena. Hombre. Ay. Los perritos. Uy, ¿cómo ocurre esto, no? Estaban pintados. Se mandó a hacer y pues no sé, repintar podría ser, repintar, no sé. Hacer, repintar. Mandóse a hacer y pintar. Y pintar. Ah, sí, claro, mira. Y pintar. Pintar un devoto, era un devoto, una persona devota. En el año de 1734 de Ave Ave María a Ave María por las ánimas del purgatorio. Piden Indicador de distancia empleado por los romanos que deriva su nombre de la unidad de medida que ellos usaban. Cada 1000 pasos ellos ponían una piedra. En el camino portugués hay pocos, hay uno entrando en Pontevedra. En el camino, en la Gueira dos Argueiros sí que hay. En la Vía de la Plata vimos un montón. Aquí hicimos una parada de las importantes. Bar, un vinito y un ratito para volver a ser persona. Y mientras tanto, un gatito precioso nos observaba desde su sitio como si estuviera supervisando discretamente toda la escena. Al final se acabó animando y se acercó. Hola, guapa. Hola, qué bonita eres, Dios mío. Eres muy guapa. Bueno, ¿qué? Vamos. Venga, vamos. Adiós. Adiós. Eres muy bonita. Sí. Y de nuevo, tocaba continuar. ¿Por qué no vives ahí? Si vives ahí, yo me vendría aquí por las tardes. y fumar. Una pipa. Hombre, no. Seguro no se aprecia, pero el rampón que da aquí, la leche. O sea... Y aquí ya suaviza. Menos mal. Bueno, hace ya rato que los mojones solo tienen 2 cifras. Eso solo puede significar una cosa, y es que Santiago está muy cerca. Y por fin, al fondo, aparecía Redondela, que después de una etapa bastante más práctica que bonita, se agradece bastante. Llegar siempre da gusto, claro,
pero hay finales de etapa que se sienten especialmente bien. Y este, la verdad, fue uno de ellos, porque además ahora os enseñaré el albergue, que es uno de esos que son súper bonitos, que por cierto es de la Xunta también. Pero antes de enseñaros el albergue, quiero mostraros un sitio que me ha parecido muy bonito. Es el convento de Vilabella y su iglesia, en la que estamos justo ahora. Está en la entrada de Redondela por el camino, así que casi parece una manera de darte la bienvenida al final de la etapa. Es un conjunto del siglo XVI que fue fundado por la familia Prego de Montaos y durante mucho tiempo estuvo vinculado a monjas justinianas. De todo lo que en su día fue el convento, lo que mejor se conserva es la iglesia, que mantiene una estructura bastante reconocible de la época. Y lo interesante no es que sea antiguo, es que tiene ese tipo de presencia que hace que, aunque no tengas ni idea de historia, te apetezca pararte un momento a mirarlo. Además del edificio, el conjunto incluye jardín, cruz, patio interior y restos del antiguo convento que, por supuesto, no hemos podido entrar porque forma parte de una finca privada que está amurallada. Así que no es solo una iglesia bonita, sino que es un rincón que tiene bastante personalidad. Y así termina la etapa de hoy, en uno de los albergues más bonitos que recuerdo del camino portugués. El albergue de Redondela está en la Casa da Torre, un edificio histórico del siglo XVI que perteneció a la familia Prego de Montaos. Supongo que te suena porque la iglesia de la que veníamos también era de ellos. Y es que era una de las familias más importantes de la historia de Redondela. Con el paso del tiempo, este lugar tuvo muchos usos. Fue escuela, juzgado, ayuntamiento y desde el año 99 funciona como albergue de peregrinos. Y la verdad, se agradece muchísimo que un lugar con tanta historia sea también tan cómodo. Porque además de bonito, aquí se estaba realmente bien. Es de estos sitios que dejas la mochila, te sientas un segundo y notas que por hoy ya está. A veces el camino no te cambia con grandes momentos. A veces también lo hace así, poco a poco, en días que parecen normales casi sin avisar. Y supongo que por eso se queda tan adentro. Porque mientras tú piensas que solo has caminado, en realidad han pasado muchas más cosas. Nos vemos el domingo que viene. Buen camino.